Nuestro proyecto es un proyecto bastante más modesto que otros proyectos que hemos visto presentarnos aquí. Nosotros estamos ilusionados con él, pero el proyecto se mueve en un ámbito más bien reducido. Cooperamos con Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana de toda la zona. Ellos están rodeados de países francófonos. Son pocos. Tampoco es que estén muy bien contados, pero vamos, ellos dicen que son 1 millón, otras veces nos decían que eran 400.000. La realidad es que son 2 ciudades, una en una isla, que es Malabo, y otra en el continente, que es Bata. Y, por tanto, nuestro ámbito de cooperación se reduce a una universidad más bien muy modesta. Cuando nos presentamos por allí, hará unos 15 años, pues nos encontramos con una universidad que no era una universidad, acababa de empezar, el año pasado la habían inaugurado, el año anterior, y lo que tenían eran, me parece recordar que 5 centros, pero con mucha falta de profesorado y cuando una universidad nace y en su entorno no tiene otras universidades u otros centros que la puedan apoyar a funcionar en profesorado, por aquello no era una universidad, eran 4 centros. Y claro, los objetivos nuestros han ido cambiando en estos 15 años que llevamos cooperando con ellos. Al principio, todo este proyecto se fundamentó en el empuje de Manolo Gala. Manolo Gala, nuestro antiguo rector, como sabéis, era guineano y obviamente le tenía un cierto cariño a aquel país. Pero la verdad es que lo que nos encontramos allí no solo era que no tenía universidad, es que tampoco había enseñanza primaria. Yo siempre me acuerdo de la primera escuela que visitamos, tú también, ¿verdad, Cristina? Allí en medio del campo, con aquellas piedras en medio de la escuela. La verdad es que no tenía tampoco ni primaria ni secundaria, que es a fin de cuentas quien puede alimentar una universidad. ¿Y en qué se han basado nuestros esfuerzos? Pues han ido cambiando nuestros objetivos. Los primeros esfuerzos se dirigieron a montar unos planes de estudio y a intentar estructurar una organización de la universidad que se pareciera en lo más posible a la nuestra. Eso era una utopía. Ellos eran su meta. Su meta era que sus títulos fueran homologables con los nuestros. No sé si te acuerdas, Cristina, de las primeras cosas que decían. Es que nuestros títulos tienen que ser homologables a los suyos. Pero claro, en aquel entonces veíamos que se necesitaba mucho camino por andar. Claro, teníamos tan poco hecho que algo de éxito sí hemos tenido. O sea, había tan poco que la universidad está más estructurada, al menos en Malabo. La universidad que te vas a encontrar en Bata está incluso peor quizá algunas cosas que la que tú vistes, que ya es decir. Te vas a encontrar con una facultad en Bata que funciona muy bien, pero ¿por qué funciona muy bien? Es la Facultad de Medicina. Funciona muy bien porque ha mantenido durante estos años desde su creación siempre 30 profesores, 30 y tantos, 20 y tantos profesores de Cuba, todos a nivel de profesor de universidad, catedráticos de universidad, directores de centros, directores de facultades, que claro, le han dado a aquello un nivel y una estructura bastante interesante. De hecho, han ido incorporando, han sido lo suficientemente inteligentes como para ir incorporando nuevos profesores que se habían formado en algunos casos en España, con doctorados en España, y que está haciendo que cuando se vayan los cubanos, que antes o después se van a marchar, pues aquello quede estructurado como una facultad. El resto, pues cada vez Bata está más lejos, parece que la isla se la llevan cada vez más lejos, está más lejos del poder, más lejos de Malabo, y Malabo cada vez está mejor estructurada. Cuando vayas allí y visites la escuela aquella que vimos nosotros al principio, que aquello era una escuela, pues ahora verás que es una facultad que ya tiene pabellones para dar clase, que ya tiene una facultad, no, allí hay 2 facultades y 3 o 4 escuelas con muchos más medios de los que hay en Bata. Y como digo, pues tal como hemos ido avanzando estos años, nuestras prioridades han ido cambiando. Al principio, ¿en qué consistían? En, ya digo, estructurar unos planes de estudio, intentar formar personas para que la gestión de las escuelas funcionara lo mejor posible, o de los centros funcionara, intentar formar bibliotecarios, montar bibliotecas, mandar todo el material que podíamos.
Cuando yo era director de la escuela que ahora ocupa enfermería, del edificio que ocupa ahora enfermería, y pasamos a la escuela politécnica, allí hubo mucho material que se iba a tirar. ¿Qué hicimos? Pues desmontarlo allí con unos destornilladores, muchos de nosotros, montarlos en contenedores y al final todavía están funcionando en la Universidad de Guinea. Es decir, nuestro proyecto es un proyecto que no tiene nada que ver con estos que acabamos de ver aquí presentes, pero que sigue vivo. Ahora nuestros objetivos son distintos. Hace 2 años, cuando volvimos a coger la dirección de este proyecto, pues nos encontramos con un proyecto que se había paralizado durante un cierto tiempo, no digamos por qué. El hecho es que estaba paralizado. Lo hemos conseguido poner en marcha. Se nos han vuelto a asignar el año pasado muy poco, al principio muy poco, se nos dieron 60.000 euros para empezar. El año pasado se nos volvió a conceder una subvención de 187.000 y esto ya está permitiendo que hagamos nuevamente que hagamos cosas. Pero han cambiado los objetivos. Ya es la hora. Me ha dicho, está con nosotros el subdirector, que también lo han puesto en esta silla, ¿no? Él no sabe por qué, pero bueno, si le queréis hacer luego alguna pregunta, él estará encantado de responderla. Y también ha estado encantado de que sea yo el que se siente en esta silla. El caso es que nuestros objetivos ahora es fundamentalmente formar a profesores. El año pasado intentamos hacerlo de la forma más, no quiero usar la palabra estructurada, más parecida a como formamos aquí a las personas. De hecho, el año pasado impartimos un máster, ayudados por el CIF, un máster en gestión universitaria, que es lo primero que se nos pidió, que tuvo una magnífica resonancia en Guinea. Parece que se hizo bastante bien. Este año, digamos que el meollo de la cooperación es un máster en ciencias, en técnicas educativas, que está en marcha y que nuestro interés es que siga en marcha, pero ya no dependiendo exclusivamente de la universidad. Este año hay un solo profesor de Guinea que me parece que esta semana está dando clase. Esta semana está impartiendo las asignaturas, las está impartiendo un profesor, un doctor de la Universidad de Guinea. Y lo que pretendemos es que si nos siguen ayudando, el año que viene incorporar unos 4 profesores más de la Universidad de Guinea y en un futuro que sea la propia universidad la que gestione totalmente el máster. Y luego tapamos agujeros, así. Es decir, si se necesitan formar secretarias, pues les montamos un curso para darles las técnicas elementales que debe de poder controlar una secretaria. Si se necesita un profesor que han contratado a alguien nuevo y no sabe de motores eléctricos, allí va alguien de la escuela o vienen ellos aquí un mes, 15 días, 2 meses. Lo formamos y esa asignatura pues la tenemos montada para el año siguiente y en esas estamos. ¿Qué otras cosas hacemos? Hacemos algo para ganarnos, diríamos, el apoyo de la ECI. Desde un principio, desde hace unos 12 años, 13 años que se incorporó la ECI a la financiación del proyecto, pues los que estaban en aquel entonces descubrieron algo que podía interesar a la ECI, que era dar un curso de español, apoyado por nuestro Alcalingua, dar allí un curso de español que de alguna forma tenga presente que el país está rodeado de países francófonos, como acabo de decir, pero es que además casi todas las compañías importantes del país son francesas, o sea, las telecomunicaciones los lleva una empresa francesa y esto hace que tengan un centro cultural francés muy importante, que ponga muchas películas y que cada vez el francés se esté introduciendo más en perjuicio del español. Y esto anima a la ECI a que nosotros lo apoyemos. En los últimos años yo me he esforzado bastante en que este curso tenga una cierta resonancia. Al principio tenía muy poquitos alumnos. Últimamente conseguíamos grupos de unos 60 y tantos alumnos. Nosotros mandábamos 2 profesores, nos apoyábamos con 4 de ellos, montábamos 3 grupos y dábamos un cierto empaque a los actos finales, a los actos, etcétera, de tal forma que la ECI sigue apoyándonos por este curso de español, entre otras cosas. Aunque cada vez se interesa más, las personas que yo he hablado de la ECI, cada vez se interesan más en que efectivamente estructuremos adecuadamente la universidad. Es decir, la dotemos de profesores que sepan impartir clase. Últimamente nos piden, y lo estamos haciendo, que vayamos a explicar cosas que nos pueden parecer de risa aquí, pero es
cómo fabricar o cómo construir material para dar clases, cómo construir apuntes, vamos a decirlo, que es que no tienen costumbre. Allí se dan las clases, tú lo sabes, con el papelito, se pone a leer el otro, claro, se pierde un tiempo inmenso y nosotros nos estamos esforzando últimamente, al menos en los centros que podemos, en dar todas las herramientas para hacer una buena bibliografía, para intentar que los... Claro, allí se encuentran con muchos problemas, no tienen internet. En Malabo hay algo de internet, ya te lo aviso aquí por si se me olvida decírtelo. Te vas a ir a una ciudad como Bata, con sus centros docentes, donde no es posible abrir un correo electrónico. Yo he intentado a veces abrir un correo electrónico en estos últimos años y he necesitado horas para que salga el anagrama de Google. O sea, de locos, absolutamente de locos. Indudablemente dinero hay en el país, o sea que si no hay comunicaciones... Dinero hay en el país. Si no hay comunicaciones es porque alguien no tiene interés en que las haya. Pero, bueno, tendríamos la verdad es que tocamos bastantes facetas más, pero son de menor importancia. Ahora mismo nos estamos centrando en formar profesores, fundamentalmente, en el curso de español, porque tenemos que vivir de las pelas que nos da la ECI, hay que decirlo, y en ayudar a cosas puntuales. El programa de ellos pretenden tener una buena estructura informática. Lo único que tienen son aulas, pero nadie que las mantenga. Entonces nosotros apoyamos ahí, formamos a gente en bases de datos que nos lo piden. ¿Me explico? Ese tipo de acciones puntuales son las que estamos llevando. Es decir, nuestro programa es un programa humilde, pero con el dinero que nos dan hacemos todo lo que podemos. Y muchas gracias.